¿Qué tal, chicos? Perdón, que hoy se me ha echado el tiempo encima, que estaba subiendo vídeo. Luego iréis a verlo, ¿eh? Ahora no vayáis. Eh, Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, Har. Hola a todos los que estéis por aquí. Qué calor hace, Dios santo. Bueno, ya me repito, porque todas las semanas hace calor, pero lo de hoy está siendo bastante crazy. Voy con coleta, ya lo siento, no he podido hacer otra cosa, no he podido dejarme el pelo suelto. Me he hecho una coleta rápido y mal, pero no podía con mi vida. Aquí hace un frío de morirse, que ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Qué envidia me das ahora mismo? No te lo imaginas. Hola, Mr. Grey. ¿Qué tal? Argentina, claro, maravilloso. Maravilloso el tiempo ahora en Argentina, pero aquí estamos padeciendo una buena ola de calor que está durando, en mi opinión, demasiado, ¿eh? Porque todavía estamos en junio y yo este calor no voy a poder soportar muchísimo más. ¿Qué tal? En Bilbao llueve. Ya he visto algunas imágenes en los informativos madre mía, de las tormentas que está viendo en Euskadi, pero ostras, está chungo el tema, ¿eh? No sé cómo estáis ahora, pero en Santander también está chunga la cosa. Aquí no, aquí un sol que te torras y cero viento, cero lluvia, cero nada. Pero me parece que a partir de mañana también llueve, ¿eh? No estoy segura. Creo que sí. Que bueno, que por mí perfecto, ¿eh? Un poco de respiro ya viene bien. Bueno, entiendo que si estáis por aquí todavía no habéis podido ver mi vídeo, ¿no? Eso espero, porque es un poco largo, entonces no creo que lo hayáis podido ver. Después de la entrevista, que es muy interesante, ya lo veréis, eh, os veis para YouTube. Antes no. Y nada, hoy vamos a hablar de, como sabéis, siempre ligamos con temas de actualidad. Hoy es un tema como más amplio durante la pandemia, que es un tema súper interesantísimo, que a mí me parece realmente interesante por cómo ha evolucionado la evidencia y cómo han tardado tanto las organizaciones oficiales para avisar y para cambiar sus hábitos y sus recomendaciones respecto a esto. Y, y nada, que es muy interesante de saber que ahora lo veremos y además estamos con uno de los mayores expertos en el tema de la transmisión del virus mediante aerosoles. Ahora lo conoceremos y nos va a dar su opinión sobre tanto la actualidad como cómo hemos pasado este año, ¿no? Cómo las organizaciones han tardado tanto en reconocer y cómo hemos perdido el tiempo limpiando superficies o limpiando la compra cuando realmente prácticamente, no sé, ahora lo dirá él, ¿no? Pero el 90% de los contagios se dan mediante la transmisión por el aire. Y tengo muchas ganas de que nos cuente su experiencia lidiando con todas estas cosas y cómo ve la cuestión en la actualidad. Así que yo creo que sin más dilación vamos a conectar con él. A ver si todo va bien. Tengo por aquí. ¿Vale? Y yo me voy para aquí, me desconecto de aquí. A ver. Conéctate. José Luis, estamos esperando tu reconexión. Espera que le voy a escribir. He hecho que se conecte. No sé, espero que no lo hayamos perdido. No, se ha conectado, está en la llamada. Madre mía. Claro, llevo un día de locos. Tengo ojeras también. Porque me ha costado mucho editar el vídeo de hoy. Son 40 minutos de vídeo, incluyendo la entrevista. Entonces, pues todo el tema de la entrevista, editarlo y tal, ha sido duro. Pero bueno, ya está subido. No alcanzará el 5G, es que aún no me han vacunado, entonces claro, no tengo superpoderes para que el internet me vaya más bien, me vaya mejor. Más bien he dicho, madre mía, ¿cómo estamos? Le voy a preguntar, a ver si es que él tampoco está vacunado y ese es el problema. José Luis, conéctate. Ah, vale, ya está, ya está. Espera. Adiós por aquí. Y hola por aquí.
Vale, estás silenciado, ¿eh? Te he solicitado para reactivar audio. Estoy hablando. Ah, ahora sí, perfecto. Estaba ahí, estaba ahí preguntándote ahí por todos los lados que te conectases porque era, claro, es que a veces no nos Ah, enteramos por si era tu conexión o algo, porque claro, ya sabes que hay este bulo de que si te ponen la vacuna, tu 5G ya tienes un wifi maravilloso y creo a lo mejor no la han vacunado aún, por eso no está teniendo buena conexión. ¿Te han a ver. vacunado? Sí, sí, hace tiempo ya, sí, sí. Ah, sí, En- vale, vale. Entonces El, tienes pri- el- superpoderes ya. el primer día que me podía vacunar, la primera hora, y estaba yo en la fila. Claro, porque tú vives en Estados Unidos ahora. Sí, sí. Y allí ahora mismo ya está la vacuna para la población general, ¿no? Sí, ya hace tiempo. El problema es que hay mucha gente que no se quiere vacunar Claro. porque hay muchos bulos y eso, pero vamos, sí, tú puedes ir. De hecho, hay mucho turismo de vacunas. Viene gente de México, de otros Ujú. países, y entonces vienen aquí y les vacunan. Y ya está. Si te puedes pagar el viaje. Claro, porque a lo mejor ellos tienen alrededor de un 60%, ¿no? De la población vacunada y tal, pero es que hay muchísima gente que no quiere vacunarse y ya no saben cómo manipular y cómo chantajear. En plan, te doy una hamburguesa y te Bueno, vacunas. o cómo poner estímulos, ¿no? Les regalaban, hacen sorteos de $1 millón, o te regalan comida, o yo qué sé. Hostia, es distópico, ¿eh? O sea, yo lo pienso y me parece distópico. Sí, un poco así, pero Sobre bueno. todo porque es como te regalamos un pack de cervezas, una hamburguesa, incluso una vez vi un porro. Yo digo, o sea, te mato con todo el resto, pero vacúnate, ¿eh? O sea, te doy toda la basura del mundo, pero vacúnate. Sí, parece que las cervezas funcionan bastante bien. ¿Sí? ¿Eso ha funcionado? Para convencer, sí. Hombre, claro, si te bebes 7, luego ya te vacunas, te tatúas a Bill Gates y haces de todo, vamos, con 7 cervezas encima. A ver, dicen que ahora cuando hagan para las variantes van a hacer alguna vacuna adicional, y estas ya van a tener 6G en vez de 5G. Bueno, eso ya nos convierte en Hulk. Ya es otro nivel. Bueno, maravilloso. Entonces tú llevas mucho tiempo, ¿no? Investigando. Eres especialista en aerosoles, ¿no? Y en transmisión de enfermedades y eres docente, ¿no? En la Universidad de Colorado. ¿Llevas mucho tiempo viviendo allí? Pues en Colorado desde el 2002, pues casi 20 Hostia, años, pues, sí. pues casi nada. Casi nada. ¿No te has planteado volver a la tierra patria? Sí, de hecho lo intenté bastante, pero no creas que es fácil, ¿no? O sea, volver en condiciones que puedas investigar allí y tal es Claro, muy difícil. claro, claro. Una vez que ya te has asentado allí, además España no es característica por tratar muy bien a sus investigadores y por tal, entonces es complicado, ¿no? Entiendo. Ujú, ujú, sí. Y cuando, claro, cuando empezó todo esto de la pandemia, ¿empezaste al momento a investigar y a divulgar sobre el tema o cómo fue ese proceso de las primeras semanas o los primeros meses? Bueno, pues yo soy investigador de aerosoles, pero Ujú, no trabajaba en transmisión de enfermedades, porque de hecho es un campo muy pequeño porque se pensaba que no era importante, ¿no? Entonces, ujú. pero conocía gente que trabajaba en él, ¿no? Entonces, cuando empieza la pandemia, pues yo empiezo a ver las noticias y digo, esto no lo están controlando, esto parece que seguramente va a llegar a todas partes, ¿no? Y entonces me empiezo a preguntar a la gente que conozco y digo, oye, esto que va tan rápido no irá por el aire. Y me dicen investigadores como Lindsay Maro, Lidia Morasca, sí, sí, pensamos que va por el aire, pero los de la OMS y estos médicos están completamente cerrados, piensan que esto es imposible, ¿no? ¿Esto Entonces, en qué mes hablamos? ¿En marzo o pues en febrero. en febrero ya? Y entonces, pues yo empiezo a trabajar un poco en modelos matemáticos, un poco a ver cómo podemos tratar de explicar esto, ¿no? Y ya pues cuando realmente me pongo las pilas es cuando cuando yo estaba allí, estudié la carrera en Zaragoza, me fui un año a Francia con el Erasmus. Y entonces conocí a gente, pues gente que vive en el norte de Italia, ¿no? Y entonces hablo con ellos y me empiezan a contar lo que están haciendo en los hospitales antes de que saliera en la prensa, ¿no? Que estaban dejando morirse a los de más de 60 años porque había tantos que no podían Ujú. ni tratar, ¿no? Y veo que Madrid es la siguiente, ¿no? Y digo, uy, esto se está poniendo mal, y ya me empiezo a poner mucho más en serio a investigar, ¿no? Y a hacer cosas. Y sobre todo ya realmente porque vamos, yo también, como no trabajaba en esto, digo, bueno, están los de la OMS y la CDC y tal, estos sabrán lo que hacen, ¿no? Pero el 28 de marzo la OMS dice que esto no va por el aire, que lo saben seguro, y que decir que va por el aire es desinformación. Entonces ahí me doy cuenta que no tienen ni idea,
que estos no saben por dónde va el aire, porque acababa de pasar el caso del coro de Estados Unidos y lo estábamos investigando, estábamos hablando con ellos y estaba clarísimo que iba por el aire y que se habían contagiado 52 por el aire, ¿no? Entonces ¿Qué es nos el damos caso del cuenta, coro? pues es un coro, ha salido mucho en la prensa, pero Mm, es un coro que pasó el 10 de marzo, es un coro que se junta a ensayar, ¿no? En el estado de Washington, Estados Unidos, y entonces son 120, pero hay COVID cerca, en Seattle, que a 50 kilómetros, donde están ellos no hay de momento que sepan. Y entonces dicen, bueno, si no queréis no vengáis, entonces de los 120 van 60, y ya era cuando nos decían lo del gel y las manos, las superficies, entonces tienen mucho cuidado en no tocar nada, tienen gel, tienen las puertas abiertas y nadie toca a nadie, entonces, y se juntan y ensayan, y además un coro muy enfocado a la música, que cantan, 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 tienen ujú. 10 minutos de pausa, cantan, cantan, cantan y se van, ¿no? Porque se ha hecho tarde. Y se contagian 52, por lo menos Estaban sin 52. mascarillas, claro, Sin mascarillas, claro, entonces no. Se claro, contagian 52, a lo mejor los otros 8 también se contagiaron, pero eran asintomáticos, ¿sabes? claro. Pero vamos, y entonces se empiezan a dar cuenta y entonces cuando ves lo que ha pasado allí, no hay otra forma que sea por el aire, ¿no? Las cosas que dice la OMS no funcionan en esa situación, ¿no? Y entonces, pues, esto salió aquí en la prensa, en el Los Angeles Times, y le escribí yo al periodista y dije, oye, esto nos puedes ayudar a investigarlo. Me puse en contacto con el coro y muy rápidamente el coro nos contestó y entonces le empezamos a mandar un montón de preguntas, decir, oye, puedes preguntar y nos contestaron exactamente lo que habían hecho, ¿no? Y cuando lo ves, ves que solo se han podido contagiar por el aire, ¿no? Entonces estaba claro para nosotros, esta enfermedad va por el aire, ¿no? Y en aquel momento pues decíamos, bueno, igual esto es de la, igual va por el aire a veces y no va por el aire y va por superficies o por estas gotas pesadas que caen al suelo o te pueden pegar en el ojo otras veces, ¿no? Pero ahora, al día de hoy, bueno, ya hace muchos meses que sabemos que no, que esto prácticamente solo va por el Ujú. aire. Y entonces, cuando la OMS dijo en marzo del año pasado que esto, que estaban seguros que no iba por el aire, esto es el error más grave en la historia de la salud pública. Y Y tampoco entonces, ha tenido tantísimas ni consecuencias ni responsabilidades, ¿no? Porque, porque los que lo han hecho el error siguen mandando. claro, porque intento entender en qué beneficiaría aseverar algo con tanta certeza, ¿no? Cuando no lo tienes. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué motivos tenía? ¿Tenían expertos reales detrás que les afirmaban tan vehementemente que eso era así? ¿Que no se transmitía por el aire? Sí, o sea, hay un par de razones, pero la razón principal, en mi opinión, es que era un campo de la ciencia, la epidemiología de enfermedades infecciosas, donde llevaban confundidos sobre esto desde 1910. En 1910, un señor muy importante dijo que las enfermedades no se transmiten por el aire, que esto es casi imposible y que si contagias cerca de alguien es por estas gotas proyectiles, ¿no? Lo Mm. dijo sin tener pruebas, pero todos se lo creyeron, esto se convirtió en un dogma. Entonces, el comité de la OMS eran todos de estos, expertos en lavarse las manos, en las superficies, da igual, pero de un comité con 35 personas había 0 expertos de transmisión por el aire, en una enfermedad que solo se transmite por el aire. Entonces no lo entendían, ellos estaban convencidos, nos reunimos con ellos el 3 de abril y vamos, como si les hubiéramos dicho, la reacción era como si les hubiéramos dicho que se transmitía por el 5G. O sea, casi, o sea, a veces Yeah, nos yeah. gritaban, pero ¿qué cosas nos decís? Y estaban absolutamente convencidos de que estaban en lo cierto y de que cómo va a ir por el aire si las enfermedades no van por el aire, ¿no? Y hace un año, ¿no? Más o menos, ¿sobre qué fecha enviasteis una carta entre unos 300 científicos, ¿verdad? A la OMS. ¿Qué reclamabais y que obtuvisteis algún tipo de respuesta positiva o negativa, pero algo? Bueno, enviamos varias cartas. El 28 de marzo sale este anuncio de la OMS donde dicen que esto no va por el aire, estamos seguros. El 29 de marzo me contacta Lidia Morasca, científica australiana que lleva 3 décadas trabajando en esto, y dice, quiero formar un grupo de científicos internacionales de muchos campos para contactar a la OMS, ¿no? Y rápidamente nos unimos, somos el grupo de los 36, nos llamamos, somos 36, hay virólogos, epidemiólogos, tal, gente como yo y le escribe a la OMS, a Tedros y a María Van Kerkhove y muy rápidamente nos contestan y el 3 de abril es la reunión esta con ellos donde Ujú. vamos, nos dan, son muy educados pero vamos, nos estaban Os entreteniendo. despachan. Hmm. Nos dan con la puerta en las narices, ¿no? Y entonces, a pesar de ello, pues les escribimos una carta diciendo habéis cometido estos errores, no estáis dando cuenta. Nos contestan sin contestarnos y tal, y cambiamos varias cartas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no nos van a escuchar y que tenemos que hacer esto público, ¿no? Porque la prensa no nos está escuchando. Yo les escribía
a los periodistas que conocía y todos decían, pero si la OMS no lo dice, o sea, como también les parecía yo un Ujú. conspiranoico, como no me conocía nadie. Claro. Entonces escribimos esta carta que a la vez, pues, como se hace esto, es que lo mandas a una revista científica y lo conseguimos publicar en una revista muy importante, Clinical Infectious Diseases, y esto se publica el 6 el 6 de julio. 6 de julio. Entonces, y lo firmamos los 36 más otros 203, somos 239, ¿no? Y lo coordiné yo un poco lo de las firmas y tal. Entonces, esto causa un gran revuelo, ¿no? Porque claro, ya 239 científicos no los pueden ignorar, ¿no? Y a la Claro. OMS le pilla un poco a traspiés, no se lo esperaban, aunque lo habíamos dicho, no se esperaban que tuviera esta tanta repercusión, sale el New York Times, sale un montón de la prensa, y a partir de entonces nos empiezan a escuchar, ¿no? Pero vamos, también le dicen a la prensa que somos propietarios de compañías de ventilación y que no sabemos de esto y que qué cosas tiene esta gente, ¿no? O sea, como que nos tratan con una gran condescendencia, Ujú. como que esta gente no sabe, ¿no? Pero bueno, seguimos luchando, seguimos a la vez publicando y también haciendo muchas entrevistas y hablando en Twitter y tal. Y esto fue en julio. Yo creo que en agosto, a mitad de agosto del año pasado, ya es cuando, a partir de entonces yo ya no me encuentro a nadie, a ningún científico que me discuta los detalles, que diga, no, es que estas pruebas que tú dices del aire no están bien por esta razón. Ya desde agosto del año pasado nadie, pero se siguen resistiendo. A pesar de todo, se siguen resistiendo y la OMS pues no lo acepta hasta el 30 de abril de este año. O sea, fíjate, casi 9 años más tarde. Y la CDC lo admite la semana después. Y bueno, ahora poco a poco, y además lo admiten como lo hizo el Ministerio de Sanidad, que es que lo admiten científicamente, lo ponen en una página web, en un informe, si esto sí va por el aire, pero no hacen nada al respecto, no cambian las medidas, no comunican nada diferente. Entonces, esto al final no sirve para casi nada, ¿no? Porque nos enteramos los cuatro que entendemos estas cosas científicas, pero Totalmente. un desastre. Claro, porque es que yo recuerdo sobre todo los primeros meses de pandemia donde evidentemente todo era un caos informativo y no sabíamos. La gente ya no compraba productos de China porque pensaban que abrías la caja y te salía el virus de dentro. O yo veía a mi madre, claro, limpiar obsesivamente cada fruta y cada verdura y cada envase que compraba en el supermercado, pero con lejía y no me dejaba tocar ningún paquete ni nada. Y claro, yo al principio decía, ¿tú estás seguro, mami, que esto es tan necesario? Y me decía que sí, que sí, que sí, que lo están diciendo, que todas las superficies hay que desinfectarlas. Y claro, al principio dices, oye, mira, mejor pecar de más que de menos, ¿no? Entonces, pues lo aceptabas y lo hacías. Pero tanto tiempo después aún ves comportamientos y medidas de seguridad que son un esfuerzo que al final se podría utilizar en muchísimas cosas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ¿vale? Vas en el tren, que viajo mucho, bueno, ahora menos, pero estoy empezando a viajar de nuevo por trabajo y en Renfe no hay apenas ventilación, por eso, o sea, en el tren no hay apenas ventilación, sin embargo hay gente trabajando, limpiando superficies, pomos, tal, todo el rato y yo pensando, creo que es más importante que hagamos algún tipo de mecanismo para ventilar el aire, no que estemos todos encerrados durante 3 horas, ¿no? En el tren, más que estar limpiando las superficies, pero aún esas medidas parece que todavía no está claro la diferencia. ¿Tú crees que se está aplicando o no se está aplicando? Um, pues en algunos sitios sí, otros no, depende de lo que haga Renfe, ¿no? O sea, si ponen, hombre, no, hay poca ventilación, sí que tienen filtros, parece que no, igual no lo suficiente, pero vamos, depende de si nadie les obliga ni nadie, el gobierno no ha dicho esto es una cosa muy importante, ¿no? Sino Ya. que es, si los ciudadanos denunciamos que el CO2 está muy alto, pues a lo mejor hay mucha gente que lo recoge. Pero vamos, lo que has descrito es lo mismo aquí, ¿no? Yo cuando, vamos, tampoco sabía, pues dijeron que iba por las superficies, digo, bueno, también va por el aire, pero debe ir por las superficies, ¿no? Entonces también empezamos a desinfectarlo todo y claro, al principio, cuando no sabes esto, te meten el miedo en el cuerpo y es que ahora ves una superficie y te da terror, ¿no? Se ha convertido en Claro. una cosa casi como un instinto, ¿no? Entonces tú no veas la de meses que me costó convencer a mi mujer que no había que ponerse a lavar toda la compra y tal y cual. Bueno, ya lo conseguí, ¿no? Pero esto fue como en diciembre o algo así, o sea, después de muchos meses. Yo decía, no, que esto no va, o sea, porque ya en mayo del año pasado la CDC aquí en Estados Unidos dijo, no, si esto no va por superficies. Pero la OMS todavía no lo ha dicho, porque el comité de la OMS está dominado por expertos de lavarse las manos. Y estos lo que saben es de superficies y todavía no han admitido que por superficies no va, ¿sabes? O que es Increíble. muy difícil, no que sea Ujú. imposible, ¿no? Pero vamos,
se han investigado un montón de casos, miles de casos, y hay 300 millones de casos, y hay 0 casos demostrados de transmisión por superficies. Si se transmite, y hay muchos casos que hay vídeo y que hay tal y que igual, y no consiguen demostrar un caso que se haya transmitido por superficies. Si fuera lo que está propagando la pandemia, no sería tan difícil de demostrar, ¿no? Claro, Pero, exactamente. pero sin embargo nos han metido el miedo y también yo creo a veces pues es más fácil, ¿no? Es más fácil pagar a alguien para que desinfecte y te das una sensación de seguridad, una falsa sensación de seguridad y no tienes que ocuparte de ahora vamos a ventilar y tal, ¿no? Pero claro, esto no sirve para nada. Esto, bueno, contamina, porque estos desinfectantes son Claro. contaminantes y estamos gastando dinero, gastando tiempo y esfuerzo en hacer esto y a la vez no, luego ves a la gente que está desinfectando que lleva una mascarilla de cualquier calidad, puesta de cualquier manera y están ahí en tu espacio respirando y te pueden infectar, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que estas medidas no solo no disminuyen el contagio, sino que lo aumentan, porque Claro. nos distraen y porque... Y también pues cosas como las mamparas laterales, ¿no? Que ha salido un artículo en la revista Science que esto aumenta el contagio, dobla el contagio en las escuelas, ¿no? Y sin embargo se han gastado fortunas en poner estas mamparas. Hay que quitarlas. El único sitio donde sirven es pues, en un cajero de un supermercado, eso sí, porque rompe el flujo de la respiración, Claro. ¿no? Como es un fumador, entonces el humo te va a llegar alrededor de la mampara, pero rompes el flujo directo más Pero concentrado, ¿no? lateral no rompe ningún flujo, claro. No, de hecho dificulta la ventilación y si Claro. hay alguien ahí con virus, atrapa el aire y hace que te contagies más. Entonces eso es un desastre, ¿no? Pero claro, se han gastado fortunas, ¿no? Y sin embargo, pues cosas muy fáciles, como pues tener un medidor de CO2 que te dice cómo ventilar, cómo abrir la ventana, ¿no? Pues estos chismes pues valen pues unos 100 euros, ¿no? Y se pueden compartir, miden cada minuto con un colegio con uno van que chutan, ¿no? Y, o se puede compartir con mucha gente, pero sin embargo, dice, es que esto es un desastre, ¿no? No funcionan, ¿no? O, por ejemplo, los filtros, ¿no? Que se pueden hacer los filtros SEPA, que son más caros, o con un ventilador. Literalmente le pegas un filtro con una cinta y esto funciona igual y vale 50 euros. Y no se hace. Y de hecho andan diciendo barbaridades en los colegios como que aumentan los contagios. Esto es imposible, ¿no? Yo Pero tengo sin un embargo, pues purificador, por ejemplo. ¿Eso también serviría? bueno, depende de cuál. Hay purificadores, los purificadores con filtros van muy bien, ¿no? Luego hay algunos con rayos ultravioleta que pueden ir. Y luego hay No. muchos Filtro, que un no filtro solo... de este. De los Sí, eso buenos, está ese. bien, Sí. eso está bien. Pero luego hay muchos purificadores de aire que los venden como purificadores y que no solo no funcionan, sino que además igual son peligrosos, ¿no? O sea, lo que dice un compañero aquí bueno, él es de Canadá, muy experto de esto, dice, la mitad del mercado de purificadores de aire es fraude. Y yo creo que se queda corto. O sea, y cosas como poner ozono en el aire o poner Claro. lejía. Eso es O, pseudocientífico, ¿no? bueno, estas cosas sirven para desinfectar superficies si no hay nadie, ¿no? Pero claro, este virus no va por superficies, ¿para qué te vas a gastar dinero? Y Claro. además se están usando cuando hay gente y estas cosas destruyen el virus, destruyen porque reaccionan con los ácidos nucleicos, lípidos y proteínas del virus. Cuando estamos en ese espacio y lo respiramos, ¿de qué está hecho nuestro sistema respiratorio? De ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Entonces, Nos puede cualquier dañar. cosa que está a concentración alta y destruye el virus nos reacciona con los ojos y con nosotros y tal. Y luego cosas con iones y plasmas y fotocatálisis, hidroxilos, todo esto, pues algunos no funcionan, otros sí que matan al virus, pero con las mismas consecuencias, ¿no? Matan al virus con reacciones químicas y que reaccionan también con nosotros, ¿no? Fíjate, yo soy ahora catedrático de química y le digo, no use la química para matar al virus, ¿no? El virus está en el aire, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. puedes hacer? Pues el aire que está el virus, coges y lo echas afuera. Eso es lo mejor, ¿no? Ventilar. Si no puedes, no hay ventanas, lo que sea, hay mucho ruido, pues entonces coges al virus que está en el aire y lo pones en un filtro. Igual que la mascarilla, te pones ese filtro y tus pulmones mueven el aire, pues tú tienes otro filtro que un ventilador mueve el aire, se queda ahí. Y, por ejemplo, Florentina Villanueva en la Universidad de Castilla-La Mancha han puesto filtros en escuelas y luego los cogen de la escuela, los analizan por PCR y allí en el filtro está el virus y lo detectan, ¿no? Está porque, ¿cómo ha llegado el virus ahí? Pues solo ha podido llegar porque estaba flotando por el aire y el filtro lo ha quitado del aire, ¿no? Esto funciona, ¿no? Vale. Porque claro, mucha gente en el chat tiene dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, Juan Pevi pregunta, cuando sale de transmisión por el aire, ¿se entiende que sin un sustento físico tipo gotita? O sea, ¿se entiende que es sin un sustento físico? Porque antes, al principio creíamos que era por gotículas, ¿no? Directas. Ahora sabemos, ¿no? Que también puede quedarse el virus en una habitación vacía. Esto es así, ¿no? ¿El virus puede estar en una habitación vacía?
si justo Ujú. ha salido un infectado hace poco y está allí, sí, ¿no? O más peligroso, yo diría, es como cuando tú entras a un taxi, a una tienda, y hay una persona que se ha quitado la mascarilla, lleva un buen rato respirando y se la pone cuando entras, ¿no? Ajá, Porque si vale. están infectados, tú estás entrando en aire que está lleno de virus y tu mascarilla, pues, no es 100% y te puedes infectar, ¿no? Pero entonces, lo de las gotas o los aerosoles, al final todo es lo mismo, ¿no? O sea, el virus está en nuestra saliva y en nuestro fluido respiratorio, digamos, como lo que moja el sistema Ujú. respiratorio de los pulmones. Entonces, sale en pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que salen por el aire, ¿no? Y las gotas o gotículas son proyectiles, son más gruesas que un pelo y entonces Ujú. van como un proyectil y te pueden pegar el interior del ojo, esta parte muy pequeña de las fosas nasales, aunque van cayendo, es muy difícil, o en el interior de la boca, ¿no? Y así te pueden infectar. Esto es muy difícil. Solo pasa con frecuencia si alguien te tose o te estornude muy cerca, Vale. en la cara. Entonces, y tú no llevas mascarilla ni gafas, entonces sí te pueden infectar así, pero yo diría, esto debe ser el 1% o el 5% de los contagios, aunque la OMS sigue diciendo que esto es muy importante, ¿no? Pero luego están los aerosoles, son simplemente más pequeños, ¿no? Entonces es como el humo del tabaco. El humo del tabaco también son pelotitas de Ujú. material y tal, pero no va como un proyectil ni se queda al suelo. Se Ujú. queda flotando por el aire y sigue la corriente, ¿no? Entonces, Son los menos densos, aerosoles, claro, ¿no? Flotan. bueno, Cuando es que hablamos. cuando tú, porque, o sea, según vas haciendo las pelotitas más pequeñas, tú Sí. tiras arena al aire, ¿no? Ujú. Arena, pues la gorda cae y luego a veces ves o tiras tierra al aire en el campo, ¿no? La gorda cae y luego hay unas más Una pequeñas nube. que ves que se Mm. van, que es como un humo, ¿no? Pues pasa lo mismo, ¿no? Si salen de nosotros grandes, medianas y pequeñas, las grandes son un proyectil que cae, las medianas una cosa intermedia y los aerosoles pues se quedan flotando, pero son, vamos a decir, un aerosol que tiene 5 micras de diámetro, que es una cosa más pequeña, pues 20 veces más pequeño que un pelo, esto se queda flotando en el aire media hora y lo puede respirar, ¿no? Y 5 micras es, un virus es 0,1 micras, esto pues es, ¿cuánto es esto? 125.000 veces más grande que el virus, del volumen. Caben 125.000 virus en un aerosol de 5 micras que flota. Entonces, que el virus es muy pequeño, ¿no? Y normalmente, pues vamos a decir, un aerosol de 5 micras que está por ahí flotando. Pues no es que haya 125.000 virus, igual hay 5 virus y el Ujú. resto es, digamos, cloruro sódico, mucina, las proteínas de la saliva y va por ahí volando. Y entonces tú lo respiras y se deposita junto a una célula y la infecta y ya estás, ¿no? Vale, vale, vale. Claro, es que has dicho algo que me ha parecido muy interesante, que es, puesto en un ejemplo, un taxi o una oficina, ¿no? Estás trabajando solo en tu oficina y cuando llega alguien te pones la mascarilla, pero uno, si has estado solo antes, el virus, si tú estás infectado, el virus puede estar ya en el ambiente. Y dos, no siempre nos ponemos bien la mascarilla, que eso es algo muy importante y que puede que, claro, porque hay estudios que no le dan clara efectividad a la mascarilla y puede ser también porque no la estamos utilizando del todo bien. ¿Qué estamos haciendo mal con la mascarilla? Bueno, pues dos cosas, ¿no? A veces no nos la ponemos cuando nos la tenemos que poner, Ujú. como situaciones como cuando estás solo en un sitio cerrado, pero va a venir alguien y Claro, tú te la quitas y tal. Y es que, pues eso, imagínate el fumador. Con el humo se entiende se todo. Tú entiende muy imagínate, bien. ahí hay un taxista y está fumando en su taxi tan Claro. tranquilo, tú entras y ¡buah! Aquello es una nube de humo, pues esa es la misma situación, ¿no? Habría que abrir aquello y que se ventile un poco y luego tener un poco las ventanas abiertas o la ventilación, ¿no? Pero luego además pues nos la ponemos y lo que pasa pues eso, claro, al principio se decía, bueno, mascarilla un poco para estas gotas proyectiles, ¿no? Entonces tú tienes una mascarilla con que sea un parapeto que está ahí colgando, pues porque viene el proyectil, lo paras y ya está, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta que no, esto es como el humo, pues un parapeto, el humo, el aire viene por detrás y lo respiras tan tranquilo, ¿no? Ujú. Entonces no se ha explicado en casi ningún sitio, ¿no? Entonces, las mascarillas para que funcionen por los aerosoles, pues tienen que estar muy bien pegadas en la cara, ¿no? O sea, los sanitarios saben que una mascarilla bien ajustada te deja una marca en la cara, Ujú. porque digamos, lo que sella es un círculo de las dos superficies, la cara y la mascarilla, pegadas y que no pueda pasar por ahí el aire entre las dos, ¿no? Claro. O si hay un hueco tremendo, como puede haber muchas veces aquí, casi es raro ver gente que no tiene un hueco aquí en la nariz, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo la cara muy pequeña para las mascarillas usuales y a no ser que me dé varias vueltas en las orejas, me sobra por todos los lados las mascarillas higiénicas, por ejemplo, que son las que ahora me pongo en exteriores y tal. Uh-huh. Y claro, yo intento solucionarlo, pero es muy difícil ajustarlo al 100%.
Bueno, pero hay diferentes tipos de mascarillas y Mm, venden hierros que te puedes hacer para sellar esto un poco y como dices lo de las tal, tampoco es tan difícil si te dicen que es importante, ¿no? ya. O sea, porque ¿qué pasa? Que estamos comprando lejía y desinfectando media hora y tal y cual, y ese tiempo que estamos perdiendo Ujú. y ese dinero que estamos perdiendo, igual en vez de la lejía podíamos comprarnos una mascarilla un poco mejor y en vez de estar media hora desinfectando, podíamos estar media hora en el espejo viendo de las mascarillas que tenemos qué nudo me tengo que hacer, qué Claro. cacharro me pongo aquí, tal y cual, para que se me ajuste bien. Y cuando estoy hablando lo que tenga que hacer, el tiempo que tenga que llevar, cuál se me desajusta menos, ¿no? Esto es Ujú. gratis, ¿sabes? Esto solo es atención. O sea, Pero es y por sufrido, todo, ¿eh? Que yo ahora sí, con el hombre, calor claro. y yo salir al sol con la mascarilla, sufro, ¿eh? Claro, pero también puedes ver que de las mascarillas que tengo, ¿cuál me da menos calor? ¿No? De Claro. las que, pues a lo mejor una blanca quirúrgica, si voy a estar al sol, es mejor que una negra higiénica, ¿no? Sí, O cosas así, yo ¿no? me acuerdo que los primeros meses, mi madre, o sea, el primer mes, cuando estábamos todavía que tampoco sabíamos muy bien qué mascarillas se llevaban y tal, mi madre me hizo una de tela que tenía un forro de plástico dentro y yo literalmente no podía respirar. Y mi madre, ponte esa mascarilla que es la única que funciona. Y yo ahí, me ahogaba. Por el plástico no pasa el aire. Eso es peor. Me Si haces una ahogaba. mascarilla, a veces hay gente que se pone dos, tal y cual. ¿Qué pasa si te pones dos? Pues que al aire le cuesta mucho pasar por los dos y en realidad haces que pase más por los huecos. Sí, Entonces, sí. tú piensas que estás más protegido, respiras fatal y además estás peor protegido, ¿no? Entonces, lo que digo es, encuentra una mascarilla decente, pues una Ujú, quirúrgica o una de tela de 3 capas o ujú. una KN95 y tal, y ajústesela bien. Pase tiempo, o sea, con tu mujer, tu marido, tu novio, tu amigo, que te vean, a ver, te veo hueco por aquí, a ver si te haces aquí, tal igual. Esto es gratis, ¿no? O sea, solo un poco de atención. Sí, sí, es que hay que ver el tema de las prioridades, ¿no? En este tipo de cosas. Lo has dicho en varias ocasiones, claro, y esto me lleva a la credibilidad de las instituciones, también de los medios de comunicación, ¿no? Que han tenido su papel en informar, en ser alarmistas, no ser alarmistas. ¿Tú crees que esto va a tener consecuencias de cara? Es que, claro, decírtelo ahora, que ya ha pasado tanto tiempo y no ha habido consecuencias respecto a la OMS, es como decir, pues no hay mucha esperanza, pero ¿crees que esto la ciudadanía se ha dado cuenta de la poca credibilidad de algunas cuestiones? Bueno, no lo sé. Tú me dirás cómo es la cosa en España. Yo creo que hay un cierto segmento de la población que entiende, me escucha a mí o a los 50 que dicen lo mismo, o lo que sea, y, y se entera y está muy asustado con la OMS y tal igual, pero luego hay mucha gente que pues escucha los medios y está un poco confundida, ¿no? Porque decían, no, por la superficie se va y venga por el aire, pero esta gente no sabe de qué va. Antes la mascarilla sí, antes la mascarilla sí. Sobre todo, yo creo lo que ha hecho mucho daño es que se han dicho, hay que hacer esta medida, pero no se ha explicado por qué. Ujú, Y cuando ha habido este cambio que han dicho, mascarillas no, no, ahora mascarillas sí, no, ahora mascarillas de dos ujú, capas, de tal, un dobles, como ha dicho aquí la CDC, ahora tal, ahora en interiores sí, ahora en exteriores no tal. Pues todo esto causa un gran lío porque no se explica. Si se explicase, esto es como el humo del tabaco y tú lo que quieres es respirar el menos humo del, digamos, el aire que sale de los demás, imagínate que es como humo. Se entiende todo, las mascarillas, el ajuste, el interior, el exterior, que no hace falta desinfectar, tal igual. Entonces, pero esto se niegan a explicarlo, ¿no? ujú. Entonces, esto es un problema. Y Sí. respecto a la OMS, pues el problema es que, a ver, nos ha pillado la pandemia con toda la gente que tiene la sartén por el mango en la OMS, en el Ministerio de Sanidad en todas partes y en la CDC y tal y cual. Todos son del mismo campo que llevan los 110 años confundidos. Y nos miran como ignorantes a los que en realidad entendemos cómo funciona esto porque estudiamos los aerosoles. Ellos, como ya hace 100 años que saben que los aerosoles no contagian, ¿para qué los van a estudiar? No tienen ni idea. Abren la boca y meten la pata de una manera espectacular, ¿no? Entonces, claro, esto cuesta mucho, digamos, desde abajo irles tal. Ujú, Entonces lo van admitiendo, pero no quieren admitir la gran metida de pata, ¿no? Pero todavía queda mucho, ¿no? Está la variante, esta delta más contagiosa y mucha gente que falta por vacunar. Entonces, lo que se prevé aquí, por lo que dicen los epidemiólogos más importantes, es que ahora en verano, pues igual baja un poco la transmisión, pero cuando vuelva a meterse la gente en interiores, si sigue el 40% de la población sin vacunar, como igual sigue, pues que vamos a tener olas, mini olas en los estados, en las regiones, en las poblaciones que están menos vacunadas, ¿no? ujú. Entonces, pues las medidas de control de la transmisión van a seguir siendo importantes, ¿no? Y luego porque vendrá otra pandemia o porque
o porque Por favor, no me la digas gripe eso. es la gripe, bueno, en 5 o 10 años, pues, porque al final estos son enfermedades que vienen de los animales y con el asalto Ya, al medio ya. ambiente y tal. Déjame vivir mi juventud por lo menos, por favor. Luego ya a los 50 pues otra pandemia Bueno, ya la soporto. con un poco de suerte lo haremos un poco mejor, ¿no? Y no dejaremos que sea una pandemia, ¿no? Pero, y luego también, pues, la gripe es una mini pandemia de los inviernos, que se muere Claro. no sé cuánta gente, y lo aceptamos, ¿no? Es la gripe, se ha muerto el Mm, abuelo de gripe, pues se murió. Pero no, pero podemos, se transmite igual, aunque también se ha negado por la misma razón, la gripe se transmite por el aire. ujú. Entonces, podemos hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, el abuelo, cuando vaya a un supermercado en invierno, que se ponga una mascarilla, o que cuando vaya en el autobús o tal, o la gente más, o si tienes algún síntoma y dices, pues igual tengo un resfriado, me voy a poner la Ujú, mascarilla si tengo que salir, para por si acaso no. O sea, hay cosas de estas que no son ujú. costosas y Claro, que porque un todo poco de este suerte hemos tema, aprendido. claro, todo este tema de mascarillas, distancia social para frenar la gripe ha sido increíble este año. Al menos en España las cifras han bajado vamos, a mínimos históricos. Claro, es verdad que la COVID se transmite más, es más estacional, todo eso, entonces no ha sido tan efectiva para la COVID también, porque obviamente es un virus nuevo para el que no estábamos preparados. Pero yo creo que esto sí que al menos a largo plazo nos puede hacer pensar, ¿no? Que es que, claro, antes tú tenías tos, fiebre y tal y te ibas a trabajar igual. Claro, porque Claro, pues no porque tu tocar a jefe los pues te demás iba a era así. decir, es un poco de tos, te vienes. Yo creo que ahora esto nos va a hacer decir, pues mira, a lo mejor hoy me quedo en casa tranquilamente y ya volveré cuando esté bien. Y si tengo que salir me pongo una mascarilla. Bueno, pero esto hay que explicarlo, no necesariamente se va a hacer automáticamente, porque Ya. incluso para la COVID, mucha gente que tenía COVID iba a trabajar de Mm. todas maneras y no se confinaba tal y cual. Entonces, si para una enfermedad tan grave hay un segmento grande de la población que ha ignorado esto, entonces, claro, hay que explicarlo y hace falta un poco también como una presión social, ¿no? Que Ya, si pero de esto es más repente culpa del empresario que del trabajador, ¿eh? Entonces, he de apuntarlo que mucha gente tiene, obviamente, el miedo a perder su trabajo y sabe que y hay mucho Pero jefe. bueno, si el gobierno dice, no, si tú tienes un Total, resfriado, total, claro, claro. tienes que hacerlo así, o sea, y también una presión social, ¿no? Si los demás Ujú, trabajadores le dicen al empresario, oye, que este nos va a contagiar y luego vamos a estar todos produciendo menos total. porque estamos todos contagiados, ¿no? Ujú, O porque tenemos que estar enterrando al abuelo porque se ha muerto porque lo hemos contagiado, ¿no? totalmente. Y hablando entonces de cara a verano, ¿tú crees que se está siguiendo la estrategia ahora adecuada? Porque me recuerdo el año pasado que muchos nos echábamos las manos de la cabeza porque cerraban parques, prohibían actividades al aire libre y claro, muchos científicos decían, por favor, lo que tenemos que potenciar es que las actividades se hagan al aire libre, no que la gente se siga quedando encerrada en sus casas. ¿Crees que este año con las medidas, con la relajación de la medida de las mascarillas, se está haciendo de una manera más adecuada? Bueno, yo no estoy allí. Si ya no están cerrando parques ni playas y tal y están insistiendo más en los interiores, pues esto en la ventilación y en medir CO2 y en ponerse bien la mascarilla, sobre todo en interiores, esto sería muy positivo, ¿no? Ujú, Entonces, pero claro, depende de las autoridades lo que están haciendo y si lo están comunicando bien o no y tal, ¿no? Aquí, pues aquí en Estados Unidos o en otros sitios en el mundo, pues a medias, ¿no? O sea, ¿qué iba a decir? Pues por ejemplo, se estaban diciendo de la Olimpiada de Tokio, ¿no? Y tienen a los atletas en sitios con muy mala ventilación. Entonces, entonces, esto es una ya. cosa muy peligrosa, ¿no? O sea, se puede convertir la Olimpiada en un caso de superpropagación, ¿no? Ujú, Entonces, y pues en Australia tienen los hoteles donde llega la gente, pues los tienen en cuarentena, pero como no están diseñados para esto, se contagian. Los otros que han llegado, que no están infectados, llega un infectado y los contagia a través del aire, ¿no? Entonces, no, a nivel mundial, pues no se está haciendo todavía bien porque siguen teniendo la sartén por el mango la gente que no se lo ya. cree. Y entonces, aunque lo han aceptado un poco, a lo mejor porque les dejemos de dar la lata a los científicos que decimos que pasa esto, no se lo creen y no promueven las medidas, ¿no? Y lo mismo en España, pues la verdad que no lo han comunicado muy claramente, ¿no? O sea, ya en noviembre publicamos un informe con el Ministerio de Ciencia que ayudé yo a Ujú, escribirlo, donde decíamos esto seguro que va por el aire y es posible que sea la forma de transmisión más importante. ujú, Eso decíamos en noviembre. Ahora ya sabemos seguro, lo publicamos en el Lancet, la revista científica más ujú. importante, que es la forma más importante, ¿no? De contagio. Pero sin embargo, pues las medidas van muy despacio, ¿no? Y no se dice claramente, dejen de desinfectar, dejen de perder el tiempo. Sí, Bueno, sin ir esto, más lejos, creo que fue en la Comunidad de Madrid, pero pusieron como un tuit hace un mes o así, un mes y medio, que me hizo mucha gracia porque salía un vídeo como
hace un año que está cerrada la Plaza de Toros, pero hoy la abrimos para hacer todas las medidas de seguridad. Salía un tío solo ahí en la Plaza de Toros desinfectando un sitio que llevaba un año cerrado. Y era Ah, como, me está para un pasando. virus, que dura 2 días en una superficie como mucho y que el sol lo mata muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué virus va a haber ahí? Es que es Ya, una- ya, ya, pero es algo como muy de cara a la galería, en plan, sí, sí, sube este vídeo de este tío desinfectando, que así damos muestra de que hacemos algo, cuando realmente está haciendo lo contrario. Pon distancia social, pon medidas, haz actividades al aire libre, pero no me Ah, vendas algo, ¿no? De puro postureo. pero eso igual cuesta más, ¿no? Porque puedes dejar Claro, entrar a menos gente y tal, claro. Y ganar menos dinero. y asusta más, ¿no? Mientras que si tú piensas, "Oye, mientras que no toca a nadie, estoy seguro, pues ya puedes ir, ¿no? Que bueno, es una cosa al aire libre. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo. Ahora en verano, pues depende. En los sitios con aire acondicionado, pues Ujú. la mayoría de los aires acondicionados no recirculan, no cambian aire, ¿no? Enfrían el aire, pero entra y sale calor, pero no aire. Entonces, estos pueden acumular el virus y además el virus le gustan mucho las condiciones frías y húmedas. El frío conserva, y a este virus también, y en las condiciones secas el virus sobrevive mucho mejor. Entonces, lo que se vio, por ejemplo, aquí el verano pasado en Texas y en sitios así muy calientes que siempre estás con aire acondicionado, es que los contagios subieron en verano, ¿no? Entonces, yo no sé, pero, por ejemplo, mucha gente no tiene aire acondicionado y si hace calor en casa, pues ahí el virus eso lo lleva fatal, ¿no? Entonces, y hacemos más cosas al aire libre porque a lo mejor, entonces, claro, es una mezcla, ¿no? Yo creo que Claro. en verano va a haber menos contagios y a ver si consiguen vacunar a mucha más gente para cuando llegue ya el tiempo de meternos más adentro otra vez, pues en España pues ya se podría haber pasado lo peor, ¿no? Si no salen más variantes que se salten más las vacunas, ¿no? Que de momento no parece que haya Claro, pasado. sí, ¿no? De momento todas las vacunas están dando bastante efectividad con las variantes. Es verdad que ninguna es 100% efectiva, eso es imposible. Pero del aire acondicionado, claro, el aire acondicionado mantiene frío un lugar, pero no filtra, o sea, no filtra el virus, o sea, que el virus se está moviendo y encima seca el ambiente. Por lo tanto, crea un ambiente idóneo para mantener el virus, ¿no? Sí, pero depende del aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado que tenemos en las casas, por ejemplo, un chisme de estos en una ventana o estas unidades split que Sí, se ponen ahí arriba en la pared. Estas solo cambian el calor o el frío. Vamos, echan el calor afuera y vale. no cambian aire. Luego hay otros sistemas, como si tú vas a un centro comercial o en algunas oficinas y tal, hay un sistema de tubos. Entonces, ahí es un aire acondicionado ya diferente, porque se lleva el aire de la habitación, pasa por un filtro y vuelve, ¿no? Entonces, ese aire, y muchas veces estos sistemas echan un poco de aire afuera y traen un poco de aire nuevo de dentro, ¿no? Entonces, esto, sobre todo si se pone un filtro mejor, que se puede hacer y no cuesta casi nada, pues esto sí puede ayudar bastante, ¿no? Pero la mayoría de las casas o esto no tienes eso, ¿no? Eso es un sistema más costoso. Ujú. Claro, claro, claro. Entonces, para resumir, para que la gente que nos ve tenga alguna idea de qué podemos hacer para ventilar mejor o para tener una mayor calidad del aire, ¿qué consejos darías? Obviamente, ¿no? Ventilar, abrir ventanas, eso está claro. Pero aparte, lo que has utilizado el apartito de CO2, ¿esto para qué serviría? ¿Para sitios donde hay, donde tienes que controlar los niveles y todo eso? Tipo clases y tal. O tipo casas cuando te reúnes con la familia, lo que sea. Mm. Bueno, yo diría, lo más efectivo con gran diferencia es hacer cosas al aire libre. Si tú puedes reunirte con la familia, con los amigos, con tal, de un trabajo al aire libre, eso es muchísimo mejor. Sobre todo cuando hablas o cantas o grites y tal. ¿Por qué? Porque al respirar salen algunos virus, al hablar 10 veces más, al gritar o cantar 50 veces más, ¿no? Entonces, tú estás en el trabajo, estás callado con tu mascarilla y dices, tengo que hablar con los compañeros. Nos salimos afuera, al aire libre. Eso es mucho más Vale. seguro, ¿no? Y luego volvemos, o la reunión de la familia, ¿no? Pues nos reunimos afuera en lo posible, nos quedamos en las horas en las que es posible, los días que es posible hacerlo al aire libre. No hay nada que puedas hacer en interiores que lo haga tan seguro como al aire libre, porque al aire libre hay una ventilación tremenda, ¿no? Ujú. O sea, tú ponte a fumar una cosa, un cigarro, vamos, el humo y dejas de fumar, en un minuto no ves humo, ¿no? Pero interiores tú fumas y por mucho que tengas aquí, siempre queda un humo residual porque las paredes, el techo, el suelo atrapan al aire, ¿no? Claro. A la vez que nos protegen tal. Entonces, si hay que ir a interiores, pues hay que ventilar. ¿Qué pasa? Pues que en invierno hace mucho frío, en verano hace calor y tenemos, por ejemplo, el aire acondicionado puesto y va a gastar más y si abrimos, pues estamos con calor, a pesar de tener el aire, y vamos a pagar más en la electricidad, que además ha subido, ¿no? Ujú. Entonces, la cosa cuando hace frío en invierno o calor en verano es ventilar lo suficiente, de manera inteligente, ¿no? Entonces, para eso es lo que sirve el CO2.
¿Por qué? Pues porque a la vez que sale el virus no infectado, sale CO2. Los humanos, o sea, al aire libre hay 400 partes por millón, esto sube lentamente, causa el cambio climático, pero en mi respiración y en la de todo el mundo hay 40.000 partes por millón. De cada millón de moléculas que salen de mí del aire, pues 40.000 son de CO2. Entonces, en un sitio encerrado, pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Entonces, aquí en vez de 400, pues tengo 863, ¿no? Esto quiere decir más o menos como el 1% del aire que estoy respirando ya lo estoy respirando por segunda vez, ¿no? Es Vale, aire de eso la... te indica el riesgo, ¿no? De estar respirando el virus, claro. En este caso es todo mío y yo no estoy Sí, infectado, pues no pero pasa en nada. un Pero, aula o en una casa o algo, y porque entonces la mayoría del CO2 es de los demás, ¿no? claro. Entonces, si hay un infectado, pues entonces pues mejor sería si hubiera un chisme como este que empezara a pitar cuando hay virus, ¿no? Pero vamos, están empezando a vender algunos, pero son así de grandes y valen $30.000. Entonces no se va a poner eso Para en todos muchas los aulas. bolsillos. Ya, entonces, ya para todos los bolsillos. Entonces, un chisme de estos, pues que desde 100 euros los hay, que funcionan, los de infrarrojos funcionan. Hay otros que son, lamentablemente hay unos por 20 o 30 euros en Amazon que son de otros tipos y no funcionan. No miden el CO2. Te pones gel hidroalcohólico y sube el CO2. Esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, tienen que ser de tipo Vale. ENEDIR, Non-Dispersive Infrared, de infrarrojos. Y entonces, a partir de unos 100 euros ya funcionan, ¿no? Y los puedes compartir. Lo tienes en un aula, pues lo haces un proyecto para los estudiantes que vayan de aula en aula y en 3 minutos vienes a un aula, a ver, aquí estáis bien, este aula está demasiado abierta, cerrar un poco, este aula está demasiado Ujú. cerrada, abrir un poco, ¿no? Y ya está, ¿no? Y a lo mejor ves un aula que no hay manera, como dicen mis compañeros que hacen esto, pues hay aulas, pues está en una esquina o tiene pocas ventanas, aunque abras todo, no consigues ventilar. No hay Entonces, en este corriente. aula compras un filtro, Ujú. pero ya no estás comprando 30 filtros, Ya. estás comprando dos, ¿no? Y entonces con una inversión muy pequeña puedes evitar brotes de manera muy Es que de cara eficiente. al inicio de las clases me parece importantísimo porque se ha gastado mucho dinero, ya te digo, en las mamparas laterales, en otro tipo de medidas, cuando estas medidas son muchísimo más eficientes y tampoco son tan costosas, porque ya te digo, con una revisión ¿no? Periódica de los niveles de CO2 y ver qué necesidades tiene cada aula en cada colegio, sería mucho más efectivo y evitaríamos muchos brotes. Sí, sí, esto es lo lamentable, que son cosas que no son caras ni son difíciles de hacer y sin embargo no se hacen, ¿no? Y sin embargo se sigue desperdiciando. Mm. Vamos, hay un compañero, Javier Pérez Soriano, que trabaja en prevención de riesgos docentes, ¿no? Entonces, en su escuela, pues tienen una montaña de gel hidroalcohólico y cada semana les llega una caja con más gel y no lo pueden usar, ¿no? Pero nunca les ha llegado ni un medidor de CO2, ni un filtro, ni nada. Ya. Y ya, con el dinero que se han gastado en mandarnos este gel, ya podrían haber puesto un filtro en Ujú. cada aula y un medidor de CO2 en cada aula. Y como en realidad, o sea, y como igual incluso los necesitas, te podrías haber ahorrado dinero y estar mucho más seguros, ¿no? Pero en fin, estos son la administración, Los parches rápidos, claro. pero porque dijeron eso al principio y a la Ujú. administración le cuesta mucho cambiar. Al final, esto es una dictadura intelectual. A veces también hablabas de los medios de comunicación y tal. Entonces, en esto, al final, lo que te das cuenta es que lo que dice la OMS, pues ¿quién le va a contradecir a la OMS? ¿No? Si lo dice la OMS, los ministerios de Sanidad dicen lo mismo, porque si dicen una cosa diferente, Claro. los otros políticos dicen, pero ¿cómo vas a hacer cosas que la OMS no recomienda? Y si haces menos, pero ¿por qué no estás haciendo? Entonces, al final, Ujú. ¿qué dicen los medios de comunicación? Pues lo que dicen los ministerios y las consejerías y las tal y cual. Entonces, al final, Se la crea OMS una dice bola. Mm. y se crea todo como una, y más pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, que tienen científicos de muy alto calibre y les hacen caso o les hacen algo de caso, pues no sé, si contradicen a la OMS, pues ya está, ¿no? Pero en España ya no, es muy difícil que contradizca a España la OMS. Yo he hablado con muchos países, pues en Grecia, en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, en las Filipinas, vamos, es que la idea de contradecir a la OMS es impensable, ¿no? Hablé con un periodista en Filipinas y decía que, porque quería hacer un reportaje sobre esto del CO2, decía que estaba hablando con los epidemiólogos y el Ministerio de Sanidad allí, que decía que esto era una barbaridad, que esto, el CO2, que esto no servía para nada, ¿no? Porque iba por gotas, ¿no? Entonces, una semana después, la OMS admite que se iba por el aire. Y entonces me dice, oye, los que decían la semana pasada que esto del CO2 no servía para nada, ahora dicen que sí sirve. Entonces, ¿Por qué? Pero era porque, o sea, siguen a la puros OMS loros, ¿no? siguen a la OMS a pies juntillas, ¿no? Porque no se atreven ni tienen la capacidad ni entienden la investigación, pero sobre todo no se atreven a decir algo Ya, pero que... para eso tenemos autómatas y que todos repitan lo mismo, no Pero, tenemos... pero así funciona, es una dictadura intelectual.
Entonces, lo que dice la OMS, o sea, hablaba con María Neira, que es una española que Ujú. trabaja a alto nivel en la OMS, y me decía, "Uy, pero qué barbaridad me dices, pero nosotros, todo el mundo puede debatir y tal". Dice, sí, hombre, científicos de alto nivel y tal, te lo podemos debatir aunque no nos hagáis caso, ¿no? Pero un agente del Ministerio de Claro, Sanidad de no sé dónde, pues lo que les digas eso va a misa, ¿no? claro, claro, totalmente. Uf, es desalentador, ¿eh? Un poco, pero bueno, menos mal que también habéis ganado mucha voz por suerte y muchos científicos cada vez se os está escuchando más, perdón, tarde, porque ha sido muy tarde este tema que hemos comentado hoy de los aerosoles. Pero bueno, es muy interesante, la verdad. Y bueno, para terminar, un poco así, vamos a hacer un Estados Unidos versus España. ¿Quién va a llegar antes a la inmunidad de grupo? ¿Qué piensas? Yo lo tengo claro, yo voto por mi Españita, pero no sé qué dirás tú. La inmunidad de grupo es un error. Entonces, Ya me no has va a dicho. llegar nadie. En el sentido de que o sea, herd immunity es la inmunidad de rebaño, es el término. Entonces, una inmunidad de rebaño, tú puedes llegar en un rebaño. Tú tienes 1000 cabezas de ganado, vacunas a las suficientes y no se te infectan. Pero para la COVID, el rebaño somos 7.000 millones de personas Ujú, porque la gente viaja y entonces el rebaño somos todos. Si hay un grupo en España con vamos a decir, que el 15% que no están vacunados, ¿no? ujú. Siempre puede llegar alguien y contagiarles, ¿no? Entonces, claro, se harán brotes pequeñitos de la gente que está tal. Entonces, la inmunidad de rebaño en cuanto a que se suprime completamente la enfermedad es una quimera, Total. ¿no? Pero Ujú. bueno, en cuanto entonces la pregunta más correcta es, bueno, ¿quién va a tener brotes más pequeños, ¿no? O menos casos. Eso. Vale, pues entonces, ¿quién vacune más? Pues quien vacune más. Y yo creo que al principio, pues España iba por detrás porque había menos Ujú. vacunas, pero yo creo que hay menos antivacunas y menos gente reticente. Y también un poco la escasez de vacunas ha hecho que en España sea una cosa muy deseable, ¿no? Todo el Claro. mundo está desesperado por vacunarse. Sin embargo, aquí como muy rápidamente todo el mundo que Ujú. quería vacunarse se podía vacunar, pues, pues yo no quiero, ¿no? Sí, pero Y también es algo de historia, o sea, de historia reciente, ¿no? Realmente España es uno de los países de Europa que más aceptación ha tenido históricamente a las vacunas. Ha habido otros con mayor tasa de antivacunas, como Italia, Francia incluso, pero España siempre ha estado en los mayores puestos de vacunación. Y yo creo que también discursos de derechas populistas, ¿no? Como Trump en Estados Unidos han hecho mucho, se han puesto muy en duda lo que es la comunidad científica o la evidencia de vacunas y todo eso. Entonces, yo creo que eso puede haber hecho mella en una gran parte de la población, por desgracia, que no está, sí, además que sí. no es consciente del riesgo, ¿no? que puede tener que ellos no se vacunen o que un 40% de la población de Estados Unidos no esté vacunada. Exactamente, lo has dicho muy bien, exactamente. El Pero bueno, problema es que incluso aquí hay hospitales donde la mitad de los trabajadores de salud no se quieren vacunar. Entonces, esto es un problemón, ¿no? Que tú puede haber, y además, pues si contagias. Y luego hay gente, claro, hay gente que es inmunodeprimida o tiene cáncer y tal, que no se pueden vacunar o que si se vacunan la claro. vacuna no funciona, ¿no? Y entonces tú vas al hospital. Entonces, lo que se ha visto, pues cuando la gente estaba sin vacunar, si había un brote en el hospital y se contagiaba la planta de cáncer, se morían la mitad porque ya estaban fatal, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto es muy grave, ¿no? Que pues tienes en un hospital gente que no se puede vacunar o que la vacuna no le funciona bien o que a lo mejor aunque se agarre aunque se contagie porque le falla la vacuna, pero normalmente otra persona sería una enfermedad más leve, pero esta persona ya no está muy bien y se muere, ¿no? Entonces, Bueno, y sumado a otros factores de riesgo, ¿no? Como el estilo de vida de Estados Unidos, que mucha gente, aunque sea más joven y que en principio no entraría en grupos de riesgo, ¿no? Por un estilo de vida muy sedentario, obesidad y tal, pues eso empeora mucho la enfermedad. Entonces yo creo que sumado todo eso, creo que gana Españita de momento en cuanto a... Veremos cómo evoluciona los próximos. Yo tengo muchas ganas de vacunarme, pero claro, yo voy a ser el último mono, creo. no de la fila, el día que puedes. Una cosa curiosa es que pues, en Estados Unidos hay 31 millones de hispanoparlantes, de Ujú. hispanos, ¿no? O sea, casi pronto os ganamos, ¿no? Pero, Total. sin embargo, son los que menos se vacunan, son los que son más víctimas de los bulos y tal y cual. Hay Y que ver. estuve trabajando aquí con gente de salud pública y no hay forma, ¿no? Ya no sabían qué regalarles ni que decían, "Oye, venga, vamos a hacer una fiesta y os damos tacos y cervezas y tal". Y iban y se comían los tacos, pero no se vacunaban. Ostras, Y, sería y- y digno una, estudiar, sí, el perfil de... Claro, hay distintos y una- perfiles. y una cosa curiosa que me he dado cuenta yo, pues, yo como científico aquí en Estados Unidos que habla español, pues yo cuando me entrevistáis en España, cuando me entrevistan en Argentina, o este está en Estados Unidos debe ser muy listo, ¿no?
Pero sin embargo aquí cuando hablo con un medio, sobre todo con los medios, si hablo en inglés aquí, pues como están muy acostumbrados a que los científicos son de todas partes, muy bien, ¿no? Pero si hablo con los medios en español, con Telemundo y tal y cual, soy sospechoso, porque aquí es un país muy racista, ¿no? Y los hispanos son los de menos educación, son los que cruzan el Río Grande nadando y Sí. están cogiendo las fresas, pero no son los que tú no vas al hospital y el médico habla español, ni los científicos, ni los políticos, tal, ¿no? Esto Ujú. es poco frecuente, ¿no? Entonces, hay una gran discriminación. Entonces, cuando hablo yo con los medios en español, soy sospechoso, porque yo hablo en español, entonces debo ser un experto de tercera división, Anda porque si ya. fuera de primera división, solo hablaría en inglés. ¿Sabes? Es una cosa Me acabas interesante. de dejar. Claro, claro, sí, sí, que esa cuestión racial que aunque no sea, a lo mejor muchas veces no es consciente, ¿no? Pero ya, ¿no? Ya ellos piensan, muy bueno tampoco debe ser, ¿no? Y lo piensan ellos mismos, lo piensan también los hispanos, ¿no? Son autorracistas, ¿no? Porque si tú hablas en español, entonces, pues este no es como los expertos de verdad, los blancos que salen en la tele, ¿no? Entre el machismo y el racismo no hacemos una, ¿eh? Madre mía. Bueno, José Luis, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, de verdad. Yo creo que ha sido muy, muy, muy ilustrativo todas estas cosas que son de utilidad propia. Mira, por el chat te dicen, muchas gracias, don José Luis, de no ser por usted seguiría perdiendo el tiempo y dinero desinfectando superficies como un tonto, en vez de darle el énfasis a colocarme perfectamente la mascarilla. Ya has conseguido algo. Yo creo que ya He convencido a uno, pues ya, ya, algo con hemos eso hecho yo hoy. ya me daría por satisfecha. Ahí tienen también tu Twitter, lo han puesto ahí por el chat, que creo que será muy interesante. Y, y nada, pues muchísimas gracias, José Luis. No sé si quieres decir algo más, comentar algo más. Nada, nada, preguntar una cosa. Esto de Twitch es como Twitter, pero para los jóvenes. Lo que pasa que es, claro, es hablando y en directo. Sí, aquí el 90% son chavales jugando a videojuegos, pero de Ah, vez en cuando hacemos otras cosas como estas que vale, vale. también tienen buena acogida. Vale, vale. Yo ya lo del Twitter ya casi no veas lo que me costó aprender, pero bueno, eso ya lo he aprendido. Pero ya veo que somos los de una cierta edad en todo caso. No, Sí. pues, decir otra cosa y una cosa que yo, pues me he dado cuenta con esta pandemia, ¿no? O sea, la pandemia no es el único problema que tenemos un problema muchísimo más gordo que la pandemia, que es el cambio climático, ¿no? Ujú. Y en un país como España esto va a tener unas consecuencias tremendas y va a causar muchos más muertos y mucho más daño económico. Y entonces, pues, y luego hay muchos otros problemas sociales, ¿no? Y como que no nos podemos fiar que porque vayamos a votar cada 4 años o lo que sea, los políticos nos van a escuchar, ¿no? Los políticos tienen sus propios intereses, que como me decía mi tío que trabajaba en la Diputación Provincial de Teruel, decía, mira, a los políticos les interesa el sillón, su carrera política. Segundo, el partido. Y luego, si de lo que hacen sale algo que es útil para la gente, pues lo usan también, ¿no? Pero no, entonces tenemos que convertirnos todos en una especie de activistas. Ujú. No, o sea, esto hay gente que le suena chino, yo desde luego no había hecho mucho de esto antes, pero tenemos como que informarnos de los temas que nos interese y trabajar con otro grupo de gente. Como decía, hay una cita de Margaret Mead, que fue una activista que hace 80 años aquí, decía, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos sensatos y preocupados y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, es la única cosa que ha conseguido cambiar el mundo, ¿no? Y yo esto lo he visto claramente. Yo con mi grupo de científicos, pues muchas veces te dabas con la Ujú. pared de la OMS y tal, pero seguíamos, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro, vamos a hablar con los periodistas, vamos a comunicar con los ciudadanos, te va escuchando gente y tú sigues como la gotita que va cayendo sobre la roca y al final le Ujú. haces un agujero, ¿no? Entonces, y vas aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? Vas aprendiendo, pues esto no funciona, esto sí funciona, tal. Y al final los políticos escuchan esto, ¿no? Si tú vas haciendo ruido y vas poniendo razones y hay mucha gente que te apoya y tal, Ujú. pues entonces no te pueden ignorar. Si eres tú solo, pues sí te pueden ignorar, ¿no? Y el grupo ayuda mucho a tener una cierta constancia, ¿no? Porque al final esto no es el trabajo de nadie y tienes otras cosas que hacer y tal y cual, pero bueno, si tienes un grupo que bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora se ocupa esta persona, ahora me ocupo yo, tal y cual. Entonces, diría, animaros a que seáis, pues eso, activistas pacíficos pero como aquello, bueno, sois demasiado jóvenes, pero aquello de sin pausa y sin prisa, ¿no? O sea, seguir con ello y saber que es una cosa que vas a seguir haciendo, ¿no? Y que cuando hay un tema que te interesa, pues tienes que encontrar un grupo de gente que las redes sociales ayudan Ujú. mucho, ¿no? Por ejemplo, yo con esto en Twitter, pues he encontrado grupos de gente
que les interesaba este tema y que estaban dispuestos a ayudar, que nunca jamás hubiera sabido quiénes son, ¿no? Totalmente. Una abogada en Asturias, una médico en Madrid, otra persona en Valencia, no sé qué, pues, Sí, que siempre tampoco se hablamos de la conoce. parte mala de las redes sociales, pero la capacidad de conexión que tiene para este tipo de cosas y para iniciar movimientos, ¿no? Y luchar por ciertas ideas es, claro, es excepcional. Ujú, ujú, ujú. Pero Totalmente. claro, hay que pensar, ¿no? No hay que dejar llevarse por mucho troll, mucho tal. Hay que, a ver qué Mm. estrategia seguimos, vamos a pensar, vamos a hacer nuestra cosa y ignorar a los troles o lo que sea. Y bueno, entonces diría, pues eso es lo que. Y la gente joven, pues no sé ahora si son más pasotas o más activos, pero nunca está de Hay más de todo. Hay de- una de- parte muy activista y yo creo que, claro, que tienes mucha razón de que el tema, además, con la pandemia parece que todo el tema del cambio climático se ha quedado en stand-by porque evidentemente teníamos otras prioridades, ¿no? Pero que no nos olvidemos que este es el problema se nos echa encima, que también si no hacemos nada vamos a acabar mucho peor y que tenemos que seguir siendo conscientes y espero. Yo creo que la pandemia nos puede hacer entender que hay problemas grandes que se escapan de nuestro entendimiento, que si no luchamos de forma global contra ellos, véase pandemia, véase cambio climático, no conseguiremos nada. Y para eso hay que exigir a los poderosos, claro, gobiernos y empresas. y que no te puedes fiar de los gobiernos. Yo creo que está quedado absolutamente obvio, Eso ¿no? está Porque claro. ha llegado la pandemia y era el tema más importante en todos los países del mundo y estaba bastante claro lo que había que hacer y no lo han hecho Sí. fatal en muchos países, ¿no? Los Ujú. países dirigidos por hombres, el Reino Unido, España, Brasil, no sé qué, todo India lo han hecho fatal, ¿no? Los países dirigidos por mujeres como Nueva Zelanda y tal, Alemania lo han hecho Sí, es mejor, ¿no? que está claro, Entonces, está claro. entonces, una cosa que es como el cambio climático, que nunca va a ser la cosa de más importante, Claro. tal, ¿no? A lo mejor unos días hay muchos incendios, se convierte en Ujú. algo que, pero luego se Claro. va de la primera portada, ¿no? Entonces, Ujú. algo que desde luego no lo van a. Y además, los políticos son muy cortoplacistas, ellos piensan en la próxima Exactamente. elección, ¿no? Y el Mm. cambio climático es una cosa a muy largo plazo, ¿no? A Claro. ver, 10 años, 20 años. Entonces, hay que obligarles. Ujú. Hay que obligarles porque ellos no ven beneficio para ellos. Ellos se guían por su propio beneficio de su carrera política y ellos no ven beneficio en el único beneficio que pueden tener si hacen cosas para el cambio climático es si la gente les se lo está pidiendo y consiguen Exactamente. votos. Entonces hay que hacer que ellos perciban que hacer cosas para el Que cambio es climático urgente. es Ujú. beneficioso para ellos. Es la única forma de. Es Totalmente. como funciona el mundo, ¿no? Pues sí, nos Entonces, quedamos con ese mensaje y también la ciencia, yo creo que es el momento perfecto para exigir mayor investigación. Yo ya tiro para España, ¿no? Que lo necesitamos muchísimo, pero creo que este es el momento, ahora que la ciencia se está viendo lo necesaria que es para la sociedad, invertir más, por Dios, en I+D y valorar a nuestros científicos que no tengan que verse obligados, que si quieren lo hagan, pero que no tengan que verse obligados a salir de nuestras fronteras para tener una oportunidad en la investigación. Yo creo que hay que exigir medidas de cambio climático, medidas para próximas pandemias y medidas en investigación científica. Esperemos que no quede todo en agua de burrajas. totalmente de acuerdo. Rocío for President. No, no, tú for president, yo no. Yo soy tu ministra de comunicación, si quieres. Ya te he dicho que las mujeres lo hacéis todo mucho mejor. Sí, no te quito la razón. Bueno, un placer, José Luis, de verdad, ¿eh? Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Gracias por tu testimonio y por tu trabajo, que ha sido importantísimo y lo sigue siendo. Así que hasta la próxima y esperemos que la cosa vaya yendo a mejor, tanto en Estados Unidos, España y a nivel mundial, que es lo que necesitamos. De acuerdo, pues muchas gracias por escucharme. Un Hasta la placer. próxima. Hasta luego. Chao. Apago aquí. Yep. Bueno, nada, me despido. Muchas gracias a todos. Creo que ha sido, bueno, no sé si la mejor, pero una de las mejores entrevistas que he hecho aquí para Neutral. Me parece interesantísimo. Ya no solo todo el trabajo que ha realizado y todas las investigaciones, sino cómo se ha dado de bruces durante meses con las organizaciones oficiales, con la OMS, cómo la realidad es tan dura y es así. Es muy dura la realidad y me parece interesantísimo. ¿Me votáis para presidenta? No me digáis 2 veces, ¿eh? Que me presento. Partido por la evidencia científica y por defensa de los gatetes. Bueno, has llegado tarde, Carlos, sí, pero vamos, ahora en cuanto cierre directo lo puedes ver. Yo te recomendaría que lo vieras porque ha sido interesantísimo, José Luis, de verdad. Una de las entrevistas más reveladoras que hemos tenido por aquí. Y nada, gracias otra semana más por estar aquí. Nos vemos el martes que viene. Ahora, idos todos a ver mi vídeo en YouTube y yo creo que a las 9 volvemos a tener a Emilio, ¿no? Por aquí, por Neutral, así que ya sabéis.
quiero mucho a todos. Hasta la semana que viene. Muy bien, a las 10, perdón, a las 10 con Nanísimo. Y nos vemos, chicos. Adiós. Gracias por estar. Un abrazo.